Este video tiene un objetivo: contestar una pregunta. ¿Por qué un código único de procedimientos? La primera vez que saltó a la mesa esta idea pareció una locura. ¿Cómo es que a alguien se le ocurre que en materias tan distintas como laboral, niñez y adolescencia y administrativo puede utilizarse un solo procedimiento? No se entiende cómo es que se llegó a esta decisión si no se ve el momento que se vivía. Acabábamos de llegar al Consejo de la Judicatura de Transición. El reto era tremendo: modernizar la justicia en el Ecuador. Ahora, para hacerlo, no era serio pensar que se puede administrar la gran cantidad de información que posee la función judicial sin el uso de las herramientas informáticas. Bien, en ese punto surge una pregunta: ¿cuántos procedimientos hay en el Ecuador? A pesar de que habíamos muchos abogados, nadie pudo contestar esa pregunta. De hecho, nos tomó aproximadamente una semana contar los procedimientos que había en el Ecuador. En foros académicos se suele usar la cifra de 86. La verdad, fui parte del equipo que sacó ese número. Les puedo decir que no es cierto. ¿Qué sucedió? Que cuando llegamos a 86 estábamos realmente hartos. Sabíamos que había más, pero teníamos que ir a un sinnúmero de leyes. Y claro, además de eso, sabíamos que nunca íbamos a tener una respuesta correcta, porque hay ocasiones en que si se da un determinado incidente, por ejemplo en materia civil, resulta que dos trámites se unen y hacen uno solo. Ese es un solo trámite, son dos, son tres. ¿Cuál es realmente el número y cómo hacemos para manejar esto? La verdad, la telaraña era interminable y teníamos conciencia que era simplemente imposible administrar un servicio público como el que merecen las personas en nuestro país. Ante esta situación se decidió no seguir con la idea de crear un sistema informático para lo que hoy tenemos, más bien pensar en qué es lo que necesitamos. Y ahí surgió una realidad ineludible: íbamos a trabajar a lo mejor en 86 sistemas informáticos para 86 procesos, que todos ellos eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque desde el año 1998 la oralidad estaba establecida. En ese punto, en vez de pensar en cómo adaptar la herramienta y la modernización a la ley, se pensó en cuál es la ley que el Ecuador necesitaba. Y bueno, nuestra Constitución establecía parámetros claros: el sistema será oral y dispositivo y respetará el debido proceso. Visto desde este ángulo, resulta que, por ejemplo, porque sea niñez, porque sea laboral o porque sea administrativo, si el sistema es dispositivo oral, habrá cómo resolver un conflicto de cualquiera de estas materias sin que exista una audiencia de juicio. Pues resulta simplemente imposible. Es así que se comenzó a ir viendo cuáles son las reales diferencias en las distintas materias. Y se vio que realmente lo que se necesitaba no era un trámite para materia administrativa, distinta que uno para niñez. Lo que necesitábamos es un trámite que respete el debido proceso y las garantías constitucionales. Una vez que se entendió eso, se dio cuenta que, por ejemplo, era absurdo sostener que por ser niñez yo puedo hacer una pregunta capciosa y por ser tributario no la puedo hacer. Las reglas del debido proceso son básicamente las mismas. De hecho, si ustedes cogen y revisan, por ejemplo, las reglas de la prueba del COGEP y las reglas de la prueba del COIP, van a ver que coinciden en un 90-95%. Las redacciones, ciertos detalles, por ejemplo, por supuesto, el tema es que en materia penal el procesado tiene derecho a acogerse al derecho al silencio, pero salvo esas excepcionalidades, un procedimiento respetuoso de las garantías es compatible con todas las materias. Por favor, eso no quiere decir que no tengamos discusiones que en derechos sean distintas. Ahora,
Esto es una buena noticia para todos quienes somos abogados, por supuesto. Saben lo duro que fue reconocer que todos esos profesionales no sabíamos ni siquiera el número. Mucho peor, cuál era el contenido de esos procedimientos. Y nos decíamos abogados. Ahora, el tema era aún más fuerte. El sistema legal no es para abogados. El sistema legal es para los ciudadanos, principio democrático. La justicia es del pueblo. Si los abogados no teníamos idea de cuántos procedimientos había, mucho menos de cuál era su contenido, se le podía pedir al ciudadano que conociese esto, que entendiese. Ahora, si no conoce y no entiende, podrá sentir lealtad con la justicia. Un país donde no existe lealtad con la justicia está en serios problemas. ¿Saben lo que es que un ciudadano común no tenga razones para sentirse identificado con la ley? ¿No es ese acaso un serio problema que tenemos en este momento? Pues bueno, este fue el origen del COGEM. Muchas gracias.